usted puede tener diferente tipo de mentalidad y el tema de esta mañana tiene que ver con la mente. Nosotros tenemos ¿la mente de qué? De derrotados, de triunfadores, la mente de pobres. ¿Qué gente que vive así, no? O sea, con la pobreza mental y aunque haya dinero alrededor de ellos, pues no lo saben administrar y viven siempre con la idea de que no tienen. Hay otra mentalidad que es la mentalidad del millonario, ¿no? Entrar a una mente del millonario, que pocas personas pueden tener esa mente del millonario y al mismo tiempo ser millonario. Aprender a tener una mentalidad madura, porque hay otras personas que tristemente funcionan con una mentalidad de niño. En casa, dicen algunos, no tenemos 4 niños, tenemos 5 porque mi esposo funciona como si fuera un niño. ¿Qué mente tenemos nosotros? La mente que Dios nos ha regalado tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con pensamientos, pero al mismo tiempo tiene también que ver con actitudes. Las actitudes que tengamos nosotros van a marcar en realidad la manera como nos vamos a comportar ante situaciones que tienen que ver con estrés, y no vamos muy lejos porque estamos viviendo por más de 1 año y medio en medio de una pandemia que hace que nuestro sistema neuroendocrino trabaje a 1000 por hora. Por un lado, la adrenalina, y por el otro, sencillamente porque las circunstancias a las que nos enfrentamos diariamente hacen que nuestro organismo se defienda de esa manera. Sin embargo, ese diseño que Dios nos ha dado para que podamos tener una mentalidad correcta ante situaciones que nos pueden estresar, hace que nosotros tengamos bien en claro que por sobre todas las cosas lo que más necesitamos hoy en día, cuando se han ya contabilizado por lo menos más de 270,000 muertes en México, y algunos piensan hasta más de 500,000 de muertes, es importante que nuestra mente no sea una mente tendenciosamente estresada, porque finalmente nos vamos a enfermar. Por otro lado, las estrategias de someternos a enmascararnos y a lavarnos obsesivamente las manos y de someternos a un enclaustramiento o un aislamiento para evitar formar parte de la estadística hacen que los seres humanos vivan más de cerquitas. Y saben, se ha descubierto por los investigadores que entre más cerca esté la gente, más se puede infectar, más aglomerada, pero que otra cosa que se ha descubierto es que hay más estímulo en el hogar, en donde la familia ha tenido que convivir más cercanamente. Y por eso ahora han sacado la idea de que es importante que los niños salgan de la casa, porque ahí los niños están siendo abusados, lastimados, dañados. No se diga el matrimonio que sin antes de esta pandemia había, pero ahora hay muchísimos más problemas. Ayer escuchaba a dos personas que tienen miles de seguidores hablando acerca de cuán importante es que las familias y los niños vayan al psicólogo. Y el otro le decía, pero ¿cómo van a ir al psicólogo? ¿Te imaginas a millones de personas sometidas a estrés teniendo que ir al psicólogo? Primero, no va a haber psicólogo y no va a haber tampoco la capacidad de dinero para poder hacer eso. De alguna manera todos necesitamos ayuda psicológica en medio de esta situación que estamos viviendo. Es sumamente estresante. Los quiero llevar a 1 Corintios capítulo 2 y los quiero situar en el versículo 16. Dice allí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Se recuerdan de Job? Job estuvo tratando de platicar mucho tiempo con Dios, y él entendía que lo que estaba sucediendo era algo terrible, pero a pesar de que todo el mundo le decía que él tenía algo que estaba escondiendo, algún pecado, alguna situación, finalmente él decía, quisiera, si hay algo que tenemos que vivir hoy en día es una pandemia
no solamente del SARS-CoV-2, del virus del COVID-19, sino una pandemia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y como las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, situaciones que en realidad a veces las tiene uno relegadas. Dice, no, eso no existe, cuando las vivencia constantemente aún en nuestro hogar. Es decir, el mundo es un hospital. Así como cuando decimos que la iglesia es un hospital, el mundo donde tú vives es un hospital. El hogar en donde yo vivo es un hospital. Es un hospital porque tristemente el enemigo está actuando, está trabajando. Y Pedro dice que anda como un león rugiente, buscando a ver quién se descuida para devorarlo. Así es que dice la Biblia, sed templados y velad, sed templados y ejercer dominio propio, sed templados y confiad. Por favor, ven y descarga todas tus ansiedades, todo lo que pesa sobre tu mente, para que se libere, para que tenga espacio de tener contacto conmigo, para que confíe más en mí, porque yo tengo cuidado de ti, dice la palabra del Señor. Yo me pregunto, ¿qué se genera en la mente normal del ser humano? Se generan dos cosas. Uno, la sabiduría, y la otra, el poder. La sabiduría para tomar decisiones y el poder para hacer efectivas las decisiones que cada día tomamos. Veamos lo que el apóstol Pablo dice allí en esa primera carta, en el capítulo 2, a los Corintios capítulo 2, leamos el versículo 2 y el 5. Porque dice, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta propuesta es la de una mente proactiva. Es decir, ¿de qué vamos a platicar? Pues vamos a platicar de las muertes, vamos a platicar de las enfermedades, de las variantes del virus, de las vacunas, de esto y de aquello. Dice Pablo, no me propuse platicar sobre esas, me propuse a platicar sobre qué, sino de Jesucristo y de este crucificado. ¿Por qué? Porque él colocaba en Jesús el fin último de sus ideas, de su pensamiento, de su manera de pensar. Él pensaba en ese Jesús que lo podía salvar, que le podía ayudar. Y dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Tres palabras se encuentran en ese versículo. Uno, fe, sabiduría y poder de Dios. Y todo eso tiene que ver con la mente, tiene que ver con la manera como nosotros vemos la vida, tiene que ver con la manera como creemos y tenemos nuestros pensamientos, pero sobre todo tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, tiene que ver con una creencia y una confianza en aquel que no solo vivió, murió, resucitó, está trabajando por nosotros y que pronto va a volver por mí, de alguien que no se ha olvidado de mí, que es Jesús. Entonces yo siento que cuando hablamos de la mente, y hablamos de una mente en donde Cristo mora, en donde nosotros podemos tener esa filosofía de vida, esa mentalidad triunfadora, esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de confianza, es hablar de fe. Ahora, la fe la podemos nosotros basar en dos cosas: en tu opinión o en la opinión de los expertos, de los científicos que están buscando la manera de resolver tus problemas y mis problemas. Y la otra es descansar en la sabiduría de Dios, es descansar en el Espíritu Santo, ¿sí?, y el poder de Dios. Ahora, yo te hago esta pregunta: tú en tu vida diaria, en el quehacer diario, en el enfrentamiento diario de los últimos 2 semestres o el año y medio que se ha suscitado todo esto, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo está tu mente? ¿Está sana? ¿Tu cuerpo está sano? ¿Cómo está tu vivencia, tu creencia? ¿Cómo está funcionando el poder de Dios?
¿Estás basando tu estabilidad y tu situación en lo que el hombre haga o deje de hacer? Porque también el hombre mete las manos y a veces hace que las cosas vayan mal. Es importante que hoy platiquemos unos momentos a través de la Escritura acerca de lo que significa dos cosas. La parte de la mente que tiene que ver con la inteligencia, con la sabiduría, y la parte de la mente que es importante, que tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver con esa parte que hace que el ser humano sea diferente a los animales. Y muchos de nosotros, tristemente, nos comportamos como seres animales irracionales. Y deje usted que muchos de nosotros seamos solo instintivos y reactivos. Hemos ido a mucho más allá. De repente nos comportamos con una mentalidad muy terrena, muy diabólica. Y sucede hasta en las mejores familias, y sucede incluso en nosotros mismos. Vean lo que dice el verso 10 del capítulo que estamos leyendo ahora. Empero, esta sabiduría de la que ahora vamos a hablar, es la sabiduría del versículo 6, sabiduría entre perfectos. Cuando hablamos de perfectos y hablamos de santos, no estamos hablando de lo que tú crees, estamos hablando de aquel Hijo de Dios que se ha colocado en sus manos para que Dios perfeccione su vida. Dice Filipenses 1:6. Yo estoy convencido de que el que me llamó trabajará en mí y me perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos hablando de aquel humilde, aquel individuo que se coloca en las manos de Dios y que es perfectible y santificable porque ha sido apartado por Dios, que vive entonces creyendo que un día Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es posible. Y por eso, de la sabiduría que hablamos, dice el apóstol Pablo, es una sabiduría que no es de este siglo, versículo 6, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, de esos científicos, de esos hombres, que no estoy en contra de ellos, obviamente. Pero no podemos basar nuestra confianza en el hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de basar nuestra fe en la sabiduría del cielo, de la sabiduría del Espíritu Santo y de su poder. Esta sabiduría dice que es oculta, verso 7. Una sabiduría oculta, es sabiduría misteriosa, es sabiduría de Dios y que ha sido predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Note, no es un acto sacado de la chistera, del sombrerito del mago Dios, para entonces decirte: aquí está, te la voy a poner en las manos para que tú no sufras. No. Desde muchísimo antes, dice la Biblia, esta sabiduría fue colocada para que el Hijo de Dios pudiese tener gloria, es decir, pudiese tener luz, pudiese ser iluminado. Bueno, pero vean lo que dice el verso 10. Esta gloria nos la revela Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos que hablar acerca de lo profundo de Dios, porque vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. Dice el verso 16, ¿quién conoce la mente del Señor? Yo no la conozco. Pero no la conoces porque necesitas entender que es algo misterioso, es algo oculto, pero está revelada, entonces sí la puedo conocer. Sí puedo conocer la mente de Cristo. ¿Quién la instruyó? Bueno, ahí sí tengo que aprender a entender que yo dependo de Él. Pero Pablo termina ese capítulo, el capítulo 2 de Primera de Corintios, con una afirmación categórica y como muy triunfalista, diciendo: más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo alcanzar la mente de Cristo? Y empecemos entonces por la parte espiritual, porque dice la Biblia que Dios nos ha revelado esa sabiduría oculta para nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y ahora estamos conviviendo con lo profundo de Dios.
Estamos conviviendo con la mente de Cristo, dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, yo quiero conocer las cosas de Dios. Yo quiero entrar a la profundidad de Dios. Yo quiero saber más de Dios, por lo tanto me tengo que convertir en un individuo espiritual. Necesito entender que está esa opción de quedarnos siendo terrenos, animales y diabólicos, o entrar a la esfera espiritual. Dice aquí la palabra del Señor, y nosotros hemos abierto el corazón para recibir al Espíritu Santo. No es el espíritu del mundo, es decir, no es la filosofía, no es la mentalidad terrena, no es la mentalidad humana, es la mentalidad espiritual, porque aquí nos está diciendo la Biblia que es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado. No sé si tú te recuerdas, un día Jesús platicando con una mujer, le dijo a la mujer samaritana: oye, si tú supieras quién es el que habla contigo y cuál es el regalo o el don de Dios, entonces tú me pedirías que te diera agua. De esta manera, hermanos, si nosotros no somos espirituales, no conocemos a Cristo, no conocemos a nuestro Dios, no conocimos la manera como Dios se comporta, vamos a ser hombres animales, dice el verso 14. Hombres animales que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. Cuán importante es que nosotros podamos tener claridad en el aspecto que tiene que ver con el elegir tener la naturaleza espiritual. Porque, querrámoslo o no, hay miles de millones de personas que lo espiritual lo vuelven esotérico y lo vuelven en la búsqueda de alejarse y de apartarse más y más de Dios. Les locura las cosas espirituales, no las entienden y a lo contrario pelean en contra de ellas. El secreto para que nosotros seamos seres espirituales es permitirle a Dios que nos permee el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque de esa manera se abrirá delante de nosotros todo aquello. Vamos a conocer lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si te preguntara, oye, ¿qué Dios te ha dado? Bueno, pues de repente se nos ha olvidado que Dios nos da la vida, que nos da el aire, que nos da el oxígeno, que nos da la comida, que nos da el abrigo, que nos ha dado tantas cosas. Y por eso dice Jesús en el Sermón de la Montaña: bueno, si yo te lo doy todo, ¿por qué tú te preocupas? No significa que nosotros no nos debemos ocupar en nuestra salvación. De hecho, Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pero es importantísimo que nosotros entendamos que si no es a través del Espíritu Santo, aunque nosotros tengamos la forma de ser seres espirituales, solo el Espíritu Santo puede acomodarnos a lo espiritual, y solo lo espiritual se entiende a través de lo espiritual. Ahora bien, si yo hablo de sabiduría, tengo que hablar, por lo contrario, de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrena, animal y diabólica. Y me gustaría compartir unos versículos que están en Proverbios capítulo 3. Tú ya lo has repasado varias veces y me gustaría recordarlo. Solamente ahí nos dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón. Verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. No porque la prudencia tuya no tenga lugar, sino cuando se compara tu prudencia con la sabiduría de Dios, pues queda en el suelo.
Por lo tanto, miren la elección que tenemos que hacer en la vida diaria. Por encima de mi sabiduría, por encima de mi prudencia, por encima de mi opinión, está la opinión de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Son pocas las veces en que nosotros nos detenemos con humildad para hacer una autocrítica sana, una autocrítica espiritual, para saber en qué lugar estamos en estos momentos cuando tenemos que tomar decisiones. Dice el verso 7, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, centrado en esto, el libro de Proverbios nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Y una acción importante es, hoy descubro lo mal que me estoy comportando, lo mal que estoy decidiendo. Y la Biblia dice, no solamente es importante que tú reconozcas lo que Dios te ha dado. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de miedo. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Maravillosamente la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios, nos ayuda a entender que no estamos solos y estamos habilitados por Dios, y solamente el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos para no sentirnos fracasados, para no sentirnos con una estima propia tirada al suelo, porque todo eso baja defensas y nos pone vulnerables, no solo ante esta enfermedad, sino ante la felicidad de la vida. Y cuando nosotros entendemos que tenemos poder, pero que también tenemos amor y dominio propio, solo tenemos que rogar para que Dios a través del Espíritu Santo nos dé la sabiduría para actuar. ¿Por qué decimos que es importante que la sabiduría oculta, la sabiduría misteriosa, la sabiduría de Dios sea la que llene mi vida espiritual, mi vida en donde el Espíritu Santo está trabajando? Porque si no, pues entonces me van a poner a prueba. Vamos a poner la prueba. La prueba está aquí en el libro de Santiago para saber en dónde andamos hoy en este momento. Y tiene que ver con mente terrenal, tiene que ver con mente enferma. Vamos allá. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago está antes de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis. No es la gloria que Dios quiere que tú tengas, ni seáis mentirosos contra la verdad. Es decir, si vivimos en nuestro corazón, y esto se refleja en tus acciones, y en tu hogar, y en tu comunidad, y en donde yo esté, incluso en mis pensamientos personales de soledad, todo esto tiene que ver con qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón. ¿Hay envidia? ¿Hay amargura? Solamente un espíritu de pleito. ¿Tú crees que esto hace que nosotros nos sintamos bien? Sí, porque muchos de nosotros nos damos una palmadita aquí en nuestro cuerpo para decirnos, se lo merecía, está bien, es correcto, lo que hiciste está correcto, está bien, nadie se puede aprovechar de ti, nadie puede abusar de ti. Es cierto, pero noten lo que la palabra del Señor dice, esta es una sabiduría, pero no es la sabiduría de Cristo, no es la mente de Cristo, no es la sabiduría que desciende de lo alto. Y ya le da 3 características, 3 adjetivos, creo que se llama así. ¿Vean? Yo no sé cómo pasé español, literatura maestra, pero son adjetivos esos, ¿verdad? Dice, sino terrena, animal y diabólica. Esta es la primera prueba. ¿Qué está sucediendo en mi hogar, en mi corazón, en mi vida? Porque dice la Biblia, donde hay envidia, verso 16, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
¿Cómo quiere nuestro gobierno? ¿Cómo quieren nuestras autoridades sanitarias? ¿Cómo queremos que haya paz, tranquilidad en nuestro hogar? ¿Solo por deseos y por voluntad estratégica gubernamental? No. Tiene que haber una mentalidad diferente en los hogares. ¿Y cómo cambio la mente de mi esposa, de mi esposo? ¿Cómo cambio la mente de mis niños? ¿Cómo cambio la mente de mis vecinos? Yo no quiero pelear, decimos muchos, ¿no? Pero tampoco me voy a dejar. Yo no quiero estar en contención, pero no me voy a dejar. Si me buscan, me van a encontrar. Allí es donde es dificilísimo entender este misterio de la sabiduría de Dios que nos pide otra cosa. Dice el verso 17, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Ahora entienda, y quiero entender yo cómo es la mente de Cristo. Es pura. Después es pacífica, es modesta, es buena, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos. No es juzgadora, no es fingida. Esta es la mente de Cristo, contraria a la mentalidad humana, llena de envidia, de pleito, de contención, de amargura, llena de malos deseos, llenos de una sensación de baja autoestima que solo a través de querer controlar a los demás. Esta es la parte que hace que nosotros nos sintamos frustrados cuando queremos controlar a los demás y los demás no se dejan. Cuando los demás necesitan amor, nosotros queremos ejercer control. Cuando los demás necesitan que yo domine mi vida, que tenga dominio propio, yo quiero ejercer el control. Y cuando los demás no me permiten que yo los controle, nos peleamos, nos agarramos, nos desgreñamos, nos escupimos, nos maltratamos, nos separamos. Y estamos siendo cada vez más sabios con una mentalidad terrena, animal y diabólica. Nos enseña en Filipenses, haya pues en vosotros, a través de Pablo, haya pues en vosotros este sentido que hubo en Cristo Jesús, el cual se comportó de tal manera de que nos dio una muestra, nos dio una cátedra, nos dio una muestra de cómo es que la mente de Cristo funciona. Que a pesar de que lo tenía todo, de que era Dios, Él fue capaz de dominar esa sensación de que no puedo perder el control, no puedo dejar la riqueza, no puedo dejar, sino que se despojó de todo y vino hasta nosotros. Y lo que es más, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mente de Cristo significa sentarse a los pies de Jesús y aprender a ser humildes y mansos de corazón. Solo de esa manera vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Voy a terminar con un versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y 24. Empiezo con el versículo 22. Apartaos de toda especie de mal. ¿Se acuerdan de lo que significaba tener la sabiduría de Dios? El temor de Jehová es apartarse del mal. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es apartarse del mal. Aquí es donde yo necesito la ayuda de Dios. Primero, para que el Señor me diga qué es lo malo. Y en segundo lugar, para que me dé el poder de tener el dominio propio para no decidir contrario a Dios. Para tener el dominio propio, para ser tan humilde y decirle, Señor, yo no puedo solo. Abrir la puerta de mi vida y decirle, Espíritu Santo, entra a mí. Por favor, gobierna mi mentalidad, gobierna mi manera de pensar. Dame la mente de Cristo. Es en este momento que nosotros tenemos que recordar que estamos habilitados por Dios. Y que tenemos poder, y tenemos amor, y que tenemos dominio propio. Y aquí en esta oración final del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice, y el Dios de paz,
Hermanos y amigos, quiero decirles algo en esta mañana. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, estamos en paz. Vivimos en paz. No hay enemigos, más que el diablo y nosotros mismos, y los tenemos que reconocer. Los demás son seres humanos, necesitados como yo, para recibir el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios y la sabiduría de Dios oculta y misteriosa, para que dejemos de estar en conflicto, para que dejemos de estar envidiando la cara, el cuerpo, el dinero, las posesiones de los demás. Qué flojera tener que estar lidiando con la mente que yo no tengo tal o cual cosa, no tengo la belleza de tal persona, no tengo el dinero de tal persona. Qué flojera vivir de una manera terrena, animal y con la filosofía del diablo. Dios nos invita a estar en paz. El Dios de paz os santifique en todo, no solo en tu mente, para que vuestro espíritu, para que vuestra alma y tu cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es solo tu cuerpo, no es solo tus emociones, no es solo tu alma, es tu espíritu también. Dios nos ha creado para que seamos seres integrales y que respondamos de una manera integral y que vivamos sin que nadie tenga que reprendernos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya viene pronto. Jesús está a las puertas y dice el verso 24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios lo va a hacer, tengámoslo seguro. Va a trabajar con nosotros, nos va a abrir el entendimiento, nos va a mostrar todo lo que nos ha dado. Él lo hará. Pero ahora viene esa parte. De esa parte de la fidelidad de Dios viene la parte de la fidelidad mía. Y dice el libro de Apocalipsis, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Fidelidad es tuya. Tener la mente de Cristo o tener la mente terrena, animal y diabólica son opciones. Son opciones que quisiéramos no tener. Solo quisiéramos tener la opción de decir, tenemos la mente de Cristo, pero la verdad y la realidad se va a poner a prueba todos los días y en cada momento, en mi hogar, como yo esté viviendo, con las situaciones y las respuestas que yo haga. Pero finalmente tenemos un Dios fiel que quiere que tengamos paz y quiere santificar toda nuestra vida. Que Dios esté con cada uno de nosotros y nos bendiga a ser más que triunfadores. Gracias, Padre, por darnos la bendita opción de tener la mente de Cristo. Gracias porque esto nos dará pauta para que nuestras manos, para que nuestros pies, para que nuestros ojos, para que todo nuestro cuerpo sea un instrumento en tus manos para bendición. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos has concedido de que el Espíritu Santo viva, reine, controle, dirija y mueva nuestros impulsos, nuestras decisiones, nuestras emociones. Señor, no somos esclavos más del enemigo. Queremos ser espirituales y sabios. Queremos tener la mente de Cristo. En Jesús, amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.